Capítulo 483. Renegociación. Desde el punto de vista de Arthur Lechwin, la ciudad de Everburn parecía pequeña contra las extensas colinas que subían constantemente hacia la base del monte Geolus. Aunque ya no podía ver el pequeño jardín que acabamos de dejar, podía sentir la firma de maná de Tessia incluso entre las miles de auras más potentes. Ten cuidado, Arthur, repitió Sylvie mientras me alejaba a toda velocidad, volando al lado de Queses. Queses no habló. Ya había experimentado su trato silencioso antes y ya le había demostrado que no me quedaría sentado esperando su atención como uno de sus sirvientes. Él podía optar por hacer esperar a Winsome durante horas o incluso días si el otro Asura lo molestaba, pero yo no era uno de sus sirvientes, un miembro de su clan o incluso un Asura. No le debía lealtad. Con Gambito del Rey parcialmente activado, pude pensar mejor en los posibles resultados de nuestra conversación. No podía ver el futuro, pero podía leer los pequeños movimientos de su cuerpo, los tics de su rostro y su firma de maná, y extraer todo lo que sabía sobre Queses, tanto de nuestras interacciones anteriores como de lo que había aprendido en la piedra angular, todo al mismo tiempo y a una velocidad mayor de la que hubiera sido capaz de hacer de otra manera. Y, sin embargo, esta mejora mágica de mis capacidades cognitivas también sirvió para hacerme comprender lo peligrosa que era mi situación actual. Mi familia, Tessia y Sylvie estaban en poder de Queses, y estaba dentro de su carácter utilizarlas como palanca en mi contra. Yo le había entregado a su mayor enemigo y amenaza en bandeja de plata. Él ni siquiera había tenido que mover un dedo, solo había venido a recoger el cuerpo inconsciente de Agrona. Pero lo más peligroso de todo era lo que ahora sabía. El ciclo de manipulación y genocidio que los dragones perpetraron contra mi mundo había continuado desde antes de que los Asura lo abandonaran, y dada su larga vida, parecía muy probable que el propio Queses hubiera sido responsable de la destrucción de más de una civilización. ¿Qué avances han logrado con Agrona? Pregunté para romper su silencio sepulcral. Me miró de reojo mientras volábamos, con expresión calculadora. Estaba considerando si responder o no, sin duda. Al final, sin embargo, optó por hacerlo después de una pausa significativa. Sigue mudo. Hubo una breve vacilación y pensé que volvería a tratarme con calma, pero luego preguntó, ¿qué le hiciste, Arthur? Necesito detalles específicos. Esto parece poco natural. Consideré lo que había sucedido y cuánto podía decirle a Queses sin correr peligro. O incluso cuánto quería decirle. Afortunadamente, el gambito del rey me ayudó a calmar mi propia ira y a proceder con lógica. Mayra ha compartido lo que le dije. Sí, lo ha hecho, dijo, levantando una ceja ante mi uso casual de su nombre de pila. Había una emoción más profunda oculta tras su máscara plácida, enterrada en lo profundo de sus ojos y visible solo por su ligera dilatación. Miedo. Marqué esa emoción sin pensar demasiado en ella. Ya habría tiempo para analizar esa conversación más tarde. En ese momento, me concentré en controlar mis propios pensamientos y mi lenguaje corporal. Me temo que no sé cómo describirlo ahora mejor de lo que lo hice con ella hace unos días. Tal vez recorrer el camino del conocimiento pueda ayudarnos ambos a entenderlo. Queses entrecerró los ojos, apenas un tic. No esperaba que me ofreciera voluntario para tomar el camino tan pronto y con tanta facilidad, como yo había previsto. Estábamos volando sobre un amplio campo de tallos altos parecidos al maíz con bulbos dorados en la parte superior, y observó a los granjeros realizar su trabajo durante varios segundos antes de responder. Estoy seguro de que has aprendido mucho en esta última piedra angular para compartir. Puedo sentir el entusiasmo con el que tu éter se alza para cumplir tus órdenes. Sabía que se trataba de una sutil alusión a que había cancelado su intento de teletransportarnos de vuelta al castillo. Estaba mostrando moderación, pero no pensé que estuviera relacionada con esa chispa de miedo que había visto. En cambio, parecía más probable que quisiera mantenerme cómodo y confiado para que no me contuviera en el camino del conocimiento. También podría estar percibiendo el gambito del rey, una rama de mis pensamientos identificada. Winsome y Keran ya le habrán hablado de la habilidad de la runa divina, pero solo la vieron completamente activa. Que se supiera que yo tenía esa herramienta era una cosa, pero no tenía dudas de que lo consideraría un acto de hostilidad si la usaba abiertamente contra él. Sí, admití, sin ver ningún beneficio en negar mi progreso. No tengo dudas de que puedo compartir suficiente información para mantenerte ocupado con tu investigación durante bastante tiempo. Lo que no dije, por supuesto, fue que sabía que el control de los dragones sobre el éter había disminuido lentamente con el tiempo. En la última piedra angular, había aprendido que el éter era realmente la esencia mágica destilada de una vida, e incluso mantenía cierta apariencia de conocimiento y propósito. Los dragones habían acabado con tantas vidas que el reino etérico ahora estaba repleto de los restos de gente que odiaba a los dragones, y por eso el éter se volvió cada vez más difícil de dirigir para los dragones. Debido a que mi núcleo purificó el éter, creó un vínculo entre la energía y yo que los dragones no pudieron replicar, por lo que no sabía cuánto de la información que proporcioné sería útil para Queses. Ojalá no mucho, me encontré pensando antagónicamente. El castillo de Indrat se alzaba ante nosotros. Pasamos por una especie de burbuja invisible que ondulaba sobre mi piel como agua tibia.
Había una hostilidad inherente en ella, como si docenas de ojos hambrientos se volvieran hacia mí en la oscuridad, pero esa sensación incómoda se calmó al instante. Quesed nos condujo a lo alto, a una torre que nos resultaba familiar. Las ventanas arqueadas se abrieron para mirar en todas las direcciones. Algunas mostraban solo los empinados tejados del castillo, otras las colinas y los campos distantes del dominio de Quesed. Curiosamente, creí poder distinguir Everburn a lo lejos, aunque nunca lo había notado mientras estaba en la torre. El rin desgastado en el suelo de piedra parecía incluso más profundo que antes, pero lógicamente sabía que era un truco de mi percepción. Muéstrame, dijo simplemente, señalando el camino. Observé pensativamente la piedra erosionada, pensando en la runa divina del gambito del rey. Dejarla activa dentro del camino del conocimiento aumentaría mi capacidad para controlar mis propios pensamientos y lidiar con cualquier magia que el camino contuviera y que extrajera la perspicacia directamente de mi mente. Sin embargo, también existía el riesgo de revelar potencialmente más sobre el gambito del rey de lo que quería, o incluso de que mis pensamientos ramificados llevaran ideas al camino que no quería. El hecho de que la runa divina ampliara mi conciencia y me permitiera pensar varios pensamientos en paralelo podría resultar una bendición o una maldición, dependiendo de cómo funcionara el camino del conocimiento en sí. Desafortunadamente, no sabía lo suficiente sobre él como para tomar una decisión informada. Necesito todas las ventajas, decidí finalmente, dejando la runa divina parcialmente activada mientras caminaba hacia el camino. Mis pies se movieron por su propia cuenta y las ramas de mi mente se sujetaron con tanta firmeza como una trampa de acero alrededor de los recuerdos de mi tiempo en la cuarta piedra angular. Primero, caminé a través de la piedra angular en sí, un hilo de pensamiento centrado en su mecánica, otro reproduciendo los recuerdos de mi desenrollado. No había ninguna versión de estos eventos que pudiera tejer sin revelar el aspecto del destino, así que me adentré en esos recuerdos, las conversaciones que habíamos tenido. Me concentré de cerca en la insistencia del destino en que el reino etérico no era natural y necesitaba ser destruido. Con estos hilos, le conté cuidadosamente una historia que maniobraba alrededor de lo que el destino había revelado sobre los dragones y no revelaba mi acuerdo con el destino. Pero cuanto más intentaba contenerme, maniobrar u ofuscarme, más sentía que una fuerza externa traía mis pensamientos, llevándolos en diferentes direcciones. De repente, estaba pensando en las piedras angulares y las pruebas que se habían requerido para reclamarlas. Corté ese hilo, pero otro estaba considerando la compleja clave necesaria solo para ingresar a la cuarta piedra angular. Rápidamente pude ese pensamiento también, concentrándome en cambio en la confusión del destino sobre el cristal de memoria que había llevado en mi runa de almacenamiento dimensional que resultó en que descubriera rápidamente su intento de artimaña. Este pensamiento se transformó en mis recuerdos del destino mismo, que se extendieron por cada rama de mi conciencia mejorada por el gambito del rey, y por un momento luché por controlar tantos pensamientos a la vez. Apoyándome en esta fuerza, seguí al destino hasta el final, reviendo los momentos después de que me liberaran de la piedra angular, cuando el destino estuvo detrás de mí después de que reaparecí dentro de la cueva de Silvia para encontrar que mi dimensión de bolsillo se había derrumbado. El estanque de sustentación ahora estaba incrustado en el suelo de la cueva. La fuerza me estaba trayendo hacia atrás, buscando un recuerdo diferente o una línea de pensamiento en la que aún no me había concentrado. Corté las ramas que requerían más lucha, el control más feroz, y concentré el resto en Agrona, exigiendo la vida de Silvie, en Nico, ya cerca de la muerte, y en Cecilia y su negativa a obedecer. Los caminos alternativos de pensamiento llegaron más rápido y me costó desviarlos. En lugar de pensar en los acontecimientos y en cómo me había sentado en su confluencia, dejé que la atracción obligara a cada rama de pensamiento a dirigirse hacia el aspecto del destino mismo. En lugar de las conversaciones, el conocimiento compartido, la búsqueda a través de todas esas líneas temporales futuras de una solución viable al problema del éter, fueron esos últimos momentos los que se aclararon. Los hilos de mis pensamientos enredados se entrelazaron para formar la forma aproximada de un hombre, tal como los hilos del destino formaron al destino mismo. Y bajo el foco de esa tensión, se reveló cómo el aspecto del destino me había guiado, moviéndose a través de mí como si yo fuera el que estuviera sostenido por cuerdas. Basta, pensé, mientras intentaba recuperar el control de mis pies. Tropecé y casi caí, ya que mi cuerpo se resistía, mis piernas ansiosas por seguir recorriendo el bucle sin fin mientras el poder del camino me quitaba la información. Apretando los dientes, me esforcé por superar la inclinación antinatural y mi ritmo se detuvo. Me quedé de pie, respirando con dificultad, junto al desgastado rin de piedra. Quesed no me miraba. Su mirada apuntaba a la nada, se concentraba en algo que yo no podía ver a media distancia. Lentamente, como si acabara de despertar, miró a su alrededor sin ver. Finalmente, una chispa de vida y comprensión brilló en sus ojos dorados, y sus cejas se curvaron hacia abajo como espadas descendentes mientras me miraba, dentro de mí. La torre se derrumbó a nuestro alrededor. Busqué el éter, pero, sorprendido, no pude contener el ataque del poder de Quesed. Más allá de la torre, todo el castillo se estaba derrumbando en piedra, arena y polvo.
El cielo se oscureció y las nubes negras se abrieron paso entre relámpagos rojos. Nosotros parados sobre un precipicio, un círculo irregular de piedra oscura que se extendía desde una roca negra estéril sobre un mar de maga burbujeante. El calor y el hedor asfixiante me abrazaban la garganta mientras inhalaba profundamente. Me tambaleé y tuve que cambiar de posición para mantenerme en pie. Mis talones se hundieron y me di cuenta de que apenas estaba de pie sobre el borde de la esfera rugosa. No fue el poder de Quesés lo que me mantuvo paralizado, sino la amargura y la frustración de su ira desenfrenada cuando dijo: no puedes saber lo que sabes, Arthur Leigh. Vivo, representas un peligro demasiado grande. Agrona pensó que podría descubrir la naturaleza de tu núcleo incluso después de tu muerte. Tal vez yo pueda hacer lo mismo. Tienes un mensaje para mi nieta antes de que mueras. Mi mente dio vueltas. No puedo saber lo que sé. Pero, ¿qué sé? Todos los pensamientos y recuerdos entrelazados de mi tiempo en el camino del conocimiento volvieron a aparecer a la vez, y me di cuenta de mi error. Ella también lo sabe, dije, con la voz ronca por el aire abrasador y el humo asfixiante. Vas a ejecutar a tu propia sangre para guardar tu secreto. Aunque Quesés me había pillado desprevenido, estaba empezando a recuperar el equilibrio una vez más. Había una oleada caótica en el éter, pero la mía se mantenía firme. Sacudió la cabeza. Cuando hayas llegado tan lejos como yo para proteger a tu gente, no habrá nada que no hagas para asegurar que esa protección se mantenga. Su mano se movió hacia adelante, en un movimiento lento e inexorable. El éter liberado de mi núcleo fluyó a través de mis canales e imbuyó las runas divinas del gambito del rey y realmea. Mi visión cambió y se adaptó para poner en mi alcance visual las motas individuales de maná que sentí en la atmósfera. Enjambres salvajes de maná de atributo fuego se elevaron en la brisa que levantaron los ríos de roca fundida, golpeando contra el espeso éter atmosférico y creando la creciente sensación de caos que había notado antes. Una pared de maná puro se estrelló contra mí. Una luz amatista radiante brilló en la plataforma rugosa en respuesta. La división del éter y el maná en la atmósfera, dos fuerzas que se presionaban entre sí, se delineó aún más a medida que las partículas moradas se empujaban contra el blanco y el rojo. En lugar de ser arrojado de la plataforma, me levanté en el aire. El éter tembló, pero el hechizo de Quesés se rompió contra mí. En lugar de sorpresa, vi en él entrecerrar los ojos de Quesés un cálculo frío. Su mano cayó a un costado. La roca fundida debajo de nosotros silbó, crujió y burbujeó, ruidosamente para mis sentidos hiperconcentrado. No tenía intención de que descubrieras lo que yo había aprendido todavía, dije con voz amarga y punzante. Calculé mal mi capacidad para resistir los efectos del camino del conocimiento mientras controlaba mis propios pensamientos entrelazados y superpuestos. Aún así, tal vez sea mejor que no haya mentiras entre nosotros. El aspecto del destino me mostró lo que los dragones le han hecho a este mundo, pero tú solo conoces la mitad de la historia. Sus ojos se oscurecieron hasta adquirir un color morado intenso. Aunque parecía despreocupado, todos sus músculos estaban tensos y cargados de maná, listos para entrar en acción. Podía ver cómo se enroscaba en el dragón que llevaba dentro, listo para salir y transformar su carne. No queda nadie que haya aprendido lo que tú has aprendido y amenazado con usarlo contra mí. Nadie, excepto Mordain, a quien tus pensamientos han traicionado. Vi tu viaje hacia la piedra angular y su papel en él. Todos estos siglos, y no solo sobrevive, sino que continúa trabajando contra mí. Sentí un fuerte sabor a bilis en la garganta mientras hablaba. Peor aún que revelar lo que sabía sobre las acciones de los dragones, delatar a Mordain y su gente fue un resultado muy desafortunado de mi tiempo en el camino. Pero tendría que lidiar con la amenaza entre Mordain y Quesés más tarde, así que lo asenté bien en el fondo de mi mente. Una vez, tus antepasados eran tan potentes en las artes etéreas que formaron un mundo completamente nuevo, una dimensión dentro de una dimensión, para albergar a tu gente, lejos de un mundo que no podía sustentarles. Pero ahora, apenas pueden sobrevivir rogando al éter que se amolde a sus deseos. Tengo curiosidad, Quesés, ¿sabes siquiera qué cambió? Un destello en sus ojos. Un apretón de labios. Un movimiento sutil de sus pies y el blanqueamiento de sus nudillos. Las palabras que deseaba decir quedaron atrapadas detrás de sus dientes apretados, y su lengua recorrió el dorso de estos para empujar las palabras hacia abajo. Como mantener un cierto equilibrio se volvió esencial, también lo fue cierta reducción de la magia etérea del dragón. Volví a bajar con cuidado a la plataforma. La piedra estaba caliente bajo las suelas de cuero de mis botas. Sabes que no puedes deshacer lo que se ha hecho simplemente arrancando mi núcleo, suponiendo que seas capaz de hacerlo. Mi núcleo por sí solo no te proporcionaría mi conocimiento, no solo sobre las artes etéreas, sino también mi capacidad para absorber y purificar el éter. Para vincularlo conmigo. Ni mi capacidad para navegar libremente por las reliquias, donde reposa toda una civilización de conocimiento. He reclamado y utilizado las piedras angulares de los Jin, he conocido el mismísimo destino.
Solo yo tengo lo que necesitas, y solo mientras viva y siga cooperando podrás obtener acceso a ello. Es por eso que esta pequeña artimaña nunca fue sobre matarme. Los ojos de Quesés se posaron en la corona brillante que podía ver reflejada en ellos. ¿Qué te hace pensar que no estoy dispuesto a hacer ese sacrificio? El fuego hambriento que arde en tu pecho. Quesés sacudió levemente la cabeza. Eres verdaderamente incalculablemente arrogante, niño. Otro hilo de mi pensamiento consciente se enganchó en un detalle. Aunque Quesés había sido muy cauto con sus emociones, no había nada de lo que había leído del que me pareciera inusual, excepto quizás una cosa. Quesés había mostrado esa cara de enojo porque mi conocimiento de los repetidos genocidios se había filtrado al camino del conocimiento. Pero no había habido ningún signo de sorpresa ante los acontecimientos en sí. Él también sabía de todos esos otros genocidios, desde el principio. Creo que tal vez deberíamos reanudar tu paseo en otro momento, después de que ambos hayamos podido procesar esta conversación, dijo Quesés. Miré hacia abajo y me encontré de pie dentro del ring que había en el suelo de la torre. Por la ventana podía ver el cielo azul, nubes blancas y colinas onduladas a lo lejos. Pero el olor a azufre permanecía en el aire y el calor todavía irradiaba hacia las plantas de mis pies. Pensé en lo que había dicho antes sobre las habilidades etéreas de los dragones y me pregunté. Quesés todavía tenía algunos secretos para mí. Liberé real me haría aflojé el gambito del rey lo suficiente para disipar la corona de luz. Pero mantuve activas varias ramas de pensamiento simultáneo, y me aparté del camino. Creo que, tal vez, necesitamos renegociar los términos de nuestro acuerdo. Prometiste defender a mi pueblo, pero necesito que me asegures que este acuerdo se extiende no solo a Grona y los Alacrians, sino también a tu propio pueblo. Quesés se burló, un extraño desliz de su control. ¿Pretendes renegociar después de que ya se ha cumplido mi parte del trato? Me acerqué a la ventana que daba a Everburn, que aún podía distinguir a muchos kilómetros de distancia. Me incliné hacia la ventana, con las manos apoyadas en el alféizar. Teniendo en cuenta lo que te pido y por qué, no veo ninguna razón para que te niegues. Le di la espalda a Quesés y cerré los ojos para concentrarme mejor en mis otros sentidos. Mi capacidad de hiperconcentración era mucho menor sin el gambito del rey completamente activado, pero mis sentidos infundidos con éter seguían siendo agudos y todavía tenía múltiples hilos de conciencia funcionando en paralelo. Quesés flexionó los dedos. Su pulso latía irregularmente. Su respiración era forzada, demasiado controlada. Se lamió los labios antes de hablar. Ni siquiera sabes lo que estás pidiendo, Arthur. Entonces ilumíname, dije claramente. Mi mente repasó rápidamente nuestras conversaciones anteriores, pero incluso con la runa divina, su charla sobre el equilibrio y su cautela a la hora de enviar más asuras más fuertes, a mi mundo todavía no tenían del todo sentido para mí. Hemos terminado por ahora, dijo Quesés sin emoción, inmóvil como una estatua. Consideraré tu propuesta. Ahora, ¿preferirías volar de regreso a Everburn o puedo teletransportarnos a la distancia? Me di la vuelta, me apoyé en el alféizar y crucé los brazos. Esta conversación ya ha durado demasiado. No voy a impedir que me teletransportes. Un pequeño gesto de irritación fue el único signo de su irritación. No perdió tiempo y no dijo nada más, pero el espacio se dobló a medida que la torre se alejaba y, de repente, estábamos de pie en la sala de estar de nuestra finca en Everburn. Se oyó un latido, luego mi hermana, que estaba sentada en una silla allí, levantó la vista y soltó un grito de sorpresa. Bo se erizó a su lado, soltó un gruñido bajo y tiró al suelo una delicada mesa auxiliar de latón. Mi madre entró corriendo en la habitación, con el maná acumulándose alrededor de su mano, pero se detuvo en seco cuando vio a Quesés. Sus ojos se dirigieron a mí, luego volvieron a mirar a Quesés e hizo una reverencia rígida. Ella, recuperándose rápidamente, se levantó de un salto e hizo lo mismo. La cortina de la habitación de Tesia se hizo a un lado, pero Tesia se quedó congelada de pie en la puerta. Me alejé de Quesés para pararme junto a ella y apoyé una mano en su hombro, ofreciéndole silenciosamente mi apoyo. A Tesia, le guiñó un ojo rápidamente, diciéndole que estaba bien. Ah, Lord Indrat, dijo una voz temblorosa desde la cocina, que se extendía desde la cámara central. Lord de Cleya estaba de pie junto a la isla de la cocina, luciendo increíblemente fuera de lugar. Como antes, noté su piel pálida y arrugada, las crestas que recorrían sus sienes y la película blanca lechosa que cubría sus ojos. Su rostro se arrugó aún más profundamente mientras no sonreía. No hizo ningún movimiento para hacer una reverencia. A su lado, Mair hizo una respetuosa reverencia a su marido. Es un momento propicio. Lord de Cleya y yo estábamos discutiendo una interesante propuesta del resto de los grandes ocho. Mair, con el rostro joven y hermoso que combinaba perfectamente con el de su marido, salió de la cocina y se acercó majestuosamente a Quesés. Sus ojos se encontraron, ambos de un llamativo tono lavanda, y algo que no pude descifrar pasó entre ellos. Pensé que tenían algún tipo de telepatía, tal como yo la tenía con mis compañeros. Mientras pensaba en Silvia y Regis,
la cortina que daba a la calle se abrió y Sylvie la apartó para que Regis pudiera entrar primero. Le dio un amplio margen a Queses mientras daba la vuelta para ponerse a mi lado. Sylvie se acercó a una pared y se apoyó en ella, manteniendo la distancia. Queses se volvió hacia ella, esperando. Él espera que lo reconozcas formalmente, pensé. Lo sé, respondió ella, con un tono de ironía. Pero no le debo lealtad alguna. Dícaten es mi hogar, no peo tus punto. Me abstuve de sonreír mientras Queses continuaba esperando en silencio. Lord de Cleya, o Verún, como me había pedido que lo llamara, tosió con irritación. Arthur Lechwin y Lord Inderat, las dos personas con las que quería hablar. Es un momento verdaderamente oportuno. Queses le dio la espalda a Sylvie, que no se dejó intimidar. Tal vez esto sea algo que deba discutirse en un entorno más oficial, Lord de Cleya, porque los demás han estado discutiendo, y hemos llegado a la decisión de que nos gustaría. Verún se apoyó contra el mostrador que separaba la sala de estar y la cocina, sonriendo con su manera cariñosa que sabía que debía ser una proyección, nombrar formalmente nuestra creencia de que Arthur Lechwin representa no solo los intereses humanos en Epeotus, sino que él mismo ha evolucionado, y ahora es el primer miembro de una rama completamente nueva de la familia Asura. Los ojos de Verún brillaron mientras observaba a cada miembro del grupo que se encontraba en la habitación. El único sonido que se escuchaba era un jadeo apagado y el susurro de la cortina de la habitación de Tessia al volver a colocarse en su lugar cuando ella desapareció de la vista. Nos gustaría solicitar oficialmente que se reconozca a esta nueva raza Asura y que el clan Lechwin se convierta en su clan fundador. Una sonrisa feliz tembló en sus labios arrugados. Por supuesto, una nueva raza requeriría que se nombrara un nuevo Lord o Lady y que se añadiera un nuevo asiento a los 8 grandes, o 9, supongo. El viejo Asura se rió entre dientes. En el centro de la habitación, la mirada ardiente de Queses se mantuvo fija en el Lord de la raza Leviatán, evitando cuidadosamente la mía. Sin embargo, a su lado, Mair me miraba con una expresión feroz y terrible. Seremos de la realeza, dijeron Regis y ella al mismo tiempo, Regis bastante fuerte y ella en voz baja. Dudo que sea tan sencillo, respondió Sylvie. Fin capítulo 483.